Un cordial saludo a mis amigos de temas importantes. En esta ocasión les estaré hablando de un tema muy interesante, los ciclones tropicales. Espero les sea de mucha información. Los huracanes son las tormentas más grandes y violentas de la Tierra. Las personas llaman a estas tormentas con distintos nombres, como tifones o ciclones, según el lugar donde se producen. El término científico para todas estas tormentas es ciclón tropical. Solo los ciclones tropicales que se forman sobre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico Oriental se llaman huracanes. Como sea que se les llamen, todos los ciclones tropicales se forman de la misma manera. Los ciclones tropicales son como motores gigantes que como combustible usan el aire cálido y húmedo. Por eso se forman solo sobre océanos de agua templada, cerca del Ecuador. El aire cálido y húmedo sobre los océanos se eleva desde cerca de la superficie. Como el aire se mueve hacia arriba y se aleja de la superficie, queda menos aire cerca de la superficie. Otra forma de decir lo mismo es que el aire cálido se eleva causando un área de menor presión de aire cerca del océano. El aire con mayor presión de las áreas circundantes llena el área de baja presión. Luego, este nuevo aire se torna cálido y húmedo, y también se eleva. En la medida en que el aire cálido continúa subiendo, el aire circundante gira para ocupar su lugar. Cuando el aire cálido y húmedo se eleva y se enfría, el agua en el aire forma nubes. Todo el sistema de nubes y aire gira y crece, alimentado por el calor del océano y el agua que se evapora de la superficie. Las tormentas que se forman en el norte del Ecuador giran en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Las tormentas al sur del Ecuador giran en el sentido de las manecillas del reloj. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira sobre su eje. Al girar el sistema de tormenta cada vez más rápido, se forma un ojo en el centro. En el ojo todo es muy tranquilo y claro, con una presión de aire muy baja. El aire de presión alta superior baja hacia el interior del ojo. Los ciclones se desarrollan sobre extensas superficies de agua cálida y cuando las condiciones atmosféricas alrededor de una débil perturbación en la atmósfera son favorables. A veces se forman cuando otros tipos de ciclones adquieren características tropicales. Los ciclones tropicales son conducidos por vientos direccionales hacia la troposfera. Si las condiciones continúan siendo favorables, la perturbación tropical se intensifica y puede llegar a desarrollarse un ojo, y pierden su fuerza cuando penetran en tierra, o si las condiciones alrededor del sistema se deterioran y este se disipa. Los ciclones tropicales producen grandes daños en las zonas costeras, mientras que regiones interiores y altas están relativamente a salvo de los daños. También producen lluvias torrenciales que a su vez pueden producir inundaciones y corrimientos de tierra, y también provocan marejadas ciclónicas en áreas costeras, y las cuales, dependiendo de la geografía, pueden producir inundaciones extensas a más de 40 kilómetros hacia el interior en llanuras, litorales y extensas, y de una pendiente escasa. Aunque sus efectos en las poblaciones y barcos pueden ser catastróficos, los ciclones tropicales pueden reducir los efectos de una sequía. Además, transportan el calor de los trópicos a latitudes más templadas, lo que esto hace que sea muy importante el mecanismo en la circulación atmosférica global que mantiene en equilibrio la troposfera y mantiene relativamente estable y cálida la temperatura terrestre. La estructura física de la anatomía de un huracán es la siguiente. Los ciclones tropicales son áreas de baja presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra. Las presiones registradas
en el centro de los ciclones tropicales están entre las más bajas registradas en la superficie terrestre al nivel del mar. Los ciclones tropicales se caracterizan y funcionan como núcleo cálido, que consiste en la expulsión de grandes cantidades de calor latente de vaporización que se eleva, lo que provoca la condensación del vapor de agua. Este calor se distribuye verticalmente alrededor del centro de la tormenta. Por ello, a cualquier altitud, excepto cerca de la superficie, donde la temperatura del agua determina la temperatura del aire, el centro del ciclón siempre es más cálido que su alrededor. Las principales partes de un ciclón son el ojo, la pared del ojo y las bandas lluviosas. Son como tornados pero en agua. Dependiendo de su fuerza, un ciclón tropical puede llamarse depresión tropical, tormenta tropical, huracán, y dependiendo de su localización se pueden llamar tifón, especialmente en las islas Filipinas, Taiwán, China y Japón, o simplemente ciclón como en el Índico. Una tormenta tropical se denomina tormenta a una agitación intensa de la atmósfera que puede incluir precipitaciones, ráfagas y otras clases de fenómenos. De acuerdo a sus características, puede hablarse de tormenta de nieve, tormenta eléctrica o tormenta solar, entre muchas otras. Como su nombre lo indica, las tormentas tropicales suelen desarrollarse en zonas cercanas a los trópicos. La tormenta tropical es una de tipo ciclónica. El ciclón, un huracán con vientos que giran en círculos, obtiene energía cuando el aire húmedo se condensa. En el hemisferio sur, el ciclón rota en el mismo sentido que las agujas del reloj, mientras en el hemisferio norte la rotación se lleva a cabo en el sentido contrario. Además de vientos y lluvias, la tormenta tropical puede generar olas muy grandes y marejadas. Como consecuencia de estos fenómenos, es habitual que estas tormentas provoquen inundaciones en las regiones costeras. Las tormentas tropicales suelen causar ráfagas de más de 60 km por hora. Su velocidad media suele situarse en torno a los 120 km por hora, aunque con registros que superan los 400 km por hora. Esta intensidad de los vientos hace que las tormentas tropicales provoquen daños importantes tanto en la vegetación, arrasando con árboles y cultivos, por ejemplo como en las estructuras construidas por el ser humano, edificios, puentes, etc. La escala de huracanes Saffir-Simpson. Herbert Saffir, Nueva York, 1917. Miami, 21 de noviembre del 2007. Fue un ingeniero civil estadounidense, graduado en la Universidad de Georgia Technology, que junto al meteorólogo Robert Simpson estableció la que se conoce como escala de huracanes de Saffir-Simpson para medir la fuerza de dichos fenómenos atmosféricos. La escala de huracanes de Saffir-Simpson es una escala que clasifica los ciclones tropicales según la intensidad del viento, desarrollada en el año 1969 por el ingeniero civil Herbert Saffir y el director del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Robert Bob Simpson. La escala original fue desarrollada por Saffir mientras pertenecía a una comisión de las Naciones Unidas dedicada al estudio de las construcciones de bajo coste en áreas propensas a sufrir huracanes. En el desarrollo de su estudio, Saffir se percató de que no había una escala apropiada para describir los efectos de los huracanes. Apreciando la unidad de la escala sismológica de Richter para describir terremotos, inventó una escala de 5 niveles, basada en la velocidad del viento, que describía los posibles daños en edificios. Saffir cedió la escala al Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Posteriormente, Simpson añadiría a la escala los efectos del oleaje e inundaciones. No son tenidas en cuenta ni la cantidad de precipitaciones ni la situación,
lo que significa que un huracán de categoría 3 que afecte a una gran ciudad puede causar muchos daños que uno de categoría 5, pero que afecte a una zona despoblada. Además, a medida que un ciclón tropical se organiza, pasa por dos categorías iniciales. Estas no están contenidas dentro de las escalas de huracanes de Saffir-Simpson, pero clasifican a un ciclón tropical en formación y se utilizan como categorías adicionales a la misma. Cuando la intensidad de un ciclón tropical supera la clasificación de tormenta tropical, se convierte en un huracán. Una nota. El 1 de febrero del año 2012, el Centro de Huracanes de Miami modificó las categorías 3, 4 y 5 de la escala de huracanes Saffir-Simpson con el propósito de evitar confusiones al convertir el viento en nudos a kilómetros por hora o millas por hora. La velocidad del viento está tomada como la medida de vientos sostenidos por un minuto. Los valores de la presión central son aproximados. La intensidad de los huracanes en los ejemplos es tomada en el momento de impacto con la costa, no en su momento de máxima intensidad, si es que era mayor en el mar abierto. Muchas gracias, esperando les haya sido de mucho interés todas estas informaciones. Hasta una próxima entrega de otro tema importante.